¿sí? ¿Qué tal, Susana? Hola, ¿Estás al, pastor. estás al costado? Sí, no, ahí ya estoy. Si estoy al costado, dice usted. ¿Eh? Si estoy acostado o al costado. Ah, la cámara estaba al costado. Sí, se me tenía problemas. Ahí más o menos. Bien, pastor, acá. Con calor ahora. Sí. Mejor. Bendiciones, bendiciones a todos. Mejor que frío, Sí, para mí mejor. ¿no? Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia, ¿qué tal? La Patri. Bueno, empezamos. Eh, a ver, Susana, ahora una oración para empezar, por favor. Bien. Padre que estás en el cielo, te alabamos, te adoramos, te damos la gloria y la honra a ti en esta hora y te agradecemos que nos des esta nueva oportunidad de poder aprender de tu palabra. Gracias, Dios, gracias porque sabemos que viene de ti todo esto, por eso te alabamos. Pedimos en esta hora, Señor, que bendigas la vida del pastor, Padre querido, y que tú, Señor, a través de él, una vez más nos bendigas en esta noche, Señor, con todo su conocimiento, con todo esto tan importante para nosotros y para nuestro ministerio. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Ok, por fin estamos con el último capítulo, Deuteronomio, ¿sí? Ya hemos estudiado 4 libros en este año. Estamos con el último libro. A ver. Uy, tengo 8 capítulos con este libro. ¿De cuándo terminaría? Tenemos que pasar, no sé, algunas semanas de diciembre también para terminar. Bueno, ojalá que podamos terminar antes de la fiesta, ¿no? Amén. Pastor, soy Marcela, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Acá se cortó la estar grabando porque quedamos a oscuras todos seguí. Ay, 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 ay. Sí. Sí, bueno, si viene la luz me engancho otra vez, pero quedamos a oscuras. Ok. Dale. Bueno, Qué cosa. Por favor, los hermanos que puedan dar la cara, activen su cámara. Ok. Estamos con el libro de Deuteronomio. Repasamos todos los libros que estudiamos hasta ahora. Génesis. ¿Qué libro es Génesis? Para el pueblo de Israel que estaba en el desierto después del Éxodo, ¿no? Están en el desierto después del Éxodo y ellos recibieron el libro de Génesis. Entonces, ¿qué significaba ese libro Génesis para el pueblo que estaba en Monte Sinai? ¿Qué libro sería? ¿Mm? El libro que le daba la identidad como pueblo de Dios. Ujú. El libro de Génesis empieza con creación, ¿no es cierto? Entonces, el Dios creador, Jehová, eh, eres el Dios que hizo el Éxodo, ¿sí?
ese Dios es, el Jehová es el Dios de Israel. ¿Sí? Y así el libro de Génesis le da la identidad al pueblo de Dios que estaba en el desierto. ¿Sí? Obviamente, después tenemos la elección de Abraham. Ahí ya viene el pacto, ¿no? El pacto abrámico, ¿sí? Y la historia de, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama la historia de quiénes? Ayúdenme, se me escapó la palabra. ¿Eh? Los antepasados, ¿cómo se dicen ahí? Los patriarcas. ¿Ah? Patriarcas, sí, los patriarcas. La historia de los patriarcas, ¿sí? Y bueno, así es el Génesis. Entonces, que lo más importante del libro de Génesis es ese libro da una identidad al pueblo de Dios, al pueblo de Israel que estaban en el desierto. El libro de Éxodo, en una palabra, que el libro de Éxodo es para el pueblo de Israel que estaba en el desierto. ¿Qué importancia tiene el libro de Éxodo para el pueblo de Israel? ¿Mm? Éxodo. Ahí el propósito del Éxodo, ¿no? ¿Con qué propósito Dios liberó a los hebreos, a los esclavos hebreos que estaban en Egipto? ¿No? ¿Con qué propósito Dios los liberó y los trajo hasta a Monte Sinaí? ¿Cuál sería el propósito de Dios? ¿Mm? Patricia, pastor, para hacer un Dale. reino de sacerdotes que bendicieran a las demás Ujú. naciones. El propósito de Dios es, Dios quiere bendecir a todas las naciones por medio de Israel. ¿Sí? Entonces, este libro de Éxodo da al pueblo de Israel que estaba en el desierto una visión, ¿no? La visión, ¿no? Ese es el centro del libro de Éxodo para mí, como un, el reino de sacerdote, ¿sí? El reino de sacerdote. Ok. Y después estudiamos Levítico, ¿eh? Levítico. ¿Qué importancia tiene el libro de Levítico para el pueblo de Israel que estaba en el desierto? Levítico. Levítico tiene que ver con el pueblo santo, ¿no? El pueblo santo. ¿Eh? Israel fue elegido como el pueblo santo, el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué? El tema de Levítico, que es santificación, ¿no? Que santificación. Eh, que el pueblo de Israel, como pueblo de Dios, como un pueblo santo de Dios, ¿no? El pueblo tiene un mecanismo para mantener la santidad. ¿Cuáles son los mecanismos para la santidad? Primero, primero 7 capítulos de Levítico habla de qué habla. De la ordenación de los levitas y de los que trabajaban en el templo. No te escuché bien, Patricia. ¿Qué? La ordenación de los levitas y, Ordenación de y levita, ¿sí? Pero antes de eso, al principio, en primeros 7 capítulos, ¿qué estudiamos con los primeros 7 capítulos? 5 sacrificios, ¿no? ¿De acuerdo? 5 sacrificios. El sistema del sacrificio.
El pueblo de Israel puede mantener la santidad como el pueblo santo por medio del sistema del sacrificio, ¿sí? Ofreciendo sacrificio a Dios. Y que para eso, que necesitaban los sacerdotes, ¿sí? Levitas, ¿sí? Y luego, ¿qué viene? Las ofrendas, Holocausto y ofrenda. Ofrendas o sacrificios, ¿eh? ofrendas. Ofrendas o sacrificios. Después de qué se trata el libro de Levítico. A ver. El año sabático, ¿no? Ahí explica el año sabático, perdón, primero el sábado, el año sabático, jubileo, 7 fiestas solemnes, ¿no? Y las leyes, ¿no? Las leyes. Entonces, el libro del Levítico es para mantener la santidad del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, ahí el tema es la santidad. ¿Ok? La santidad es el tema. Qué raro, ¿por qué no veo aquí? Ok. La santidad. Entonces, el sistema del sacrificio, el sistema de la ofrenda, el sábado el año sabático, el jubileo, 7 fiestas, que las leyes de purificación, ¿no? Las leyes de purificación. Hay en detalles que le explica cómo pueden mantener, cómo puede mantener la santidad guardando esas leyes, ¿no? Y luego, ¿qué libro tenemos? Números. ¿Qué libro es número? Números. Es la capacitación para preparar Ujú, a la nueva generación que iba a sí. entrar a Canaán, a conquistar a Canaán. Capacitación o equipación. ¿eh? Eh, Equipación o capacitación para conquistar la tierra de Canaán, ¿no? Equipación o capacitación. Ese es el tema. Por eso empezamos con qué. ¿El libro con qué empieza? Con el censo, ¿no? El censo. Ok. Hoy nos toca estudiar Deuteronomio. ¿Qué libro sería Deuteronomio? A ver, ¿qué libro es Deuteronomio? ¿Mm? Para vos, ¿qué libro es? A ver, hermanos, están escondidos. Por favor, me pueden contestar, pueden opinar. ¿Mm? ¿Qué libro Pastor, es? Pastor, Ujú. buenas noches. ¿Qué tal, René? Buenas noches. ¿No tenés El luz? Deuteronomio es la repetición de la ley. Repetición de la ley. Ajá. Ok. Pastor, también se decía que era el libro de guerra, ¿Libro de qué? guerra, Libro de guerra. guerra. Ajá. Ajá. Libro de guerra. Ok. Ok. ¿Qué más? Para vos, ¿qué libro es? Deuteronomio. ¿Mm? Es uno de los últimos libros para hacer que Israel sea una nación, Pastor Una Marcela. nación. Ujú. Ujú. Ok. A ver, otro hermano.
Pastor, buenas noches. Bienvenido, Javier. Para mí sería una conclusión de la parte de la ley. Una conclusión. Ok, muy bien. Si elegimos una palabra clave, ¿sí? Hoy estoy diciendo versículo clave, una palabra clave para definir el libro. ¿Qué palabra podríamos elegir para el libro de Deuteronomio? ¿Cuál es la palabra más importante en este libro? ¿Mm? Habitar en la tierra prometida, pastor. Una palabra, no una frase, una palabra. Nación. Nación. Maricela, una palabra. Conquista. Conquista. Ajá. Maricela, vos lo dijiste. A ver, una palabra, ¿qué sería? Repetición de la ley. Repetición de la ley. Ajá. Cumplimiento de la promesa. Cumplimiento de la promesa. A ver, fíjense, ¿cuál es el sueño de Dios? ¿Qué sueño tiene Dios con el pueblo de Israel? ¿Cuál es el sueño de Dios? El reino de Dios se expande en la tierra. El reino de Dios. Okay. El sueño de Dios, que Dios quiere establecer el reino de Dios en la tierra de Canaán con Israel. Entonces, si elegimos una palabra, ¿qué palabra sería? Para establecer el reino de Dios, ¿qué necesita? Ya tiene el pueblo, ¿no es cierto? Ya tiene pueblo. Para formarse una nación, un pueblo, un estado, hay tres elementos. ¿Cuáles son? Territorio. Pueblo, Habitantes. pueblo, el pueblo. Territorio, No, Territorio. primero necesita gobierno. Gobernante. pueblo, Pueblo, territorio, gobierno. territorio, gobierno, soberanía, gobierno. Entonces, ¿ya hay pueblo? ¿Hay gente? Sí. Sí, Los israelitas son el pueblo. ¿Hay soberanía? ¿Hay sí, gobierno? Sí. sí. ¿Mm? Gobierno. Dios es el rey de Israel, ¿no? Que Dios estaba gobernando a través de Moisés, ¿no? Moisés es el líder de Israel, ¿sí? Entonces, el sistema político de Israel sería, ¿qué política sería? Teocrático. Ujú. Teocrática. Teocrático. Dios mismo está gobernando. Entonces, ya tenía soberanía y el pueblo, ¿qué le faltaba para formar un estado, una nación? Tierra, territorio. Tierra, el territorio, la tierra. Entonces, que para mí la palabra más importante, la palabra clave de este libro es la tierra, ¿no? La tierra. Israel estaba preparando para una guerra, ¿no? Una guerra para conquistar la tierra de Canaán, ¿no? Para completar el Estado de Israel, ¿qué necesitaba? ¿Qué le faltaba? La tierra, el territorio, ¿no? Ya tenía la soberanía, el gobierno y el pueblo, y el último elemento que necesitaba era la tierra, el territorio. Entonces, con la conquista de la tierra de Canaán, el reino de Dios se va a
establecer en esta tierra de Canaán. ¿Ok? Entonces, ya le expliqué cuál es el sueño de Dios, cuál es el propósito de Dios con el pueblo de Israel. Ya hablamos con el Éxodo. ¿Con qué propósito Dios eligió a Abraham y Israel? ¿Con qué propósito? Para bendecir a Para- todas las naciones, Para por bendecir todas las naciones. la misión Entonces, de ser sacerdotes. primero Dios quiere establecer el reino de Dios, ¿no? Su reino en tierra de Canaán con Israel. ¿Ok? Y ahí, por medio de Israel, Dios quiere expandir su reino sobre toda la tierra, ¿no? Es el sueño que tiene nuestro Dios. ¿Se entiende? Ok, hasta aquí tan claro, hermanos. ¿Sí? El sueño, la visión de Dios es establecer el reino de Dios en la tierra de Canaán con Israel. Y Dios quiere expandir su reino sobre toda la tierra por medio de Israel. Es el sueño que tiene nuestro Dios. ¿Estamos claros? Entonces, para mí, la palabra clave de este libro de Deuteronomio es la tierra. Israel sí o sí necesitaba una tierra para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Ok? Aunque tenemos que entender bien, los hermanos, cuál es el sueño de Dios, cuál es la visión de Dios. Ya le expliqué. ¿Quién usó por primera vez este término, el reino de Dios? ¿Eh? ¿Quién usó por primera vez este término, el reino de Dios? Jesucristo. Jesucristo. En el Antiguo Testamento hay concepto del reino de Dios en el Antiguo Testamento. Obviamente, el tema central del Antiguo Testamento es el reino de Dios. El sueño, la visión de Dios es establecer el reino de Dios en Canaán con Israel. Es el sueño de Dios. Pero, Israel, ¿cómo termina la historia de Israel? ¿Israel pudo cumplir el propósito de Dios? No, No. Israel fue derrotado, ¿no es cierto? Se equivoca. Israel no pudo cumplir el sueño de Dios, que por la razón vino el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué proclamó nuestro Señor Jesucristo? La venida del reino de Dios. Entonces, el primer mensaje, Jesús, en primera predicación, Jesús dijo, arrepentíos porque se ha acercado el reino de Dios o el reino de los cielos. ¿Ok? El reino de Dios, el reino de los cielos, lo mismo. Para los judíos, ¿no? El Evangelio de Mateo usa mucho este término, el reino de los cielos, porque los judíos no mencionan el nombre de Dios directamente. Entonces, los judíos, Mateo en lugar de Dios pone cielos, ¿no? Los judíos se entienden bien qué significa eso, pero en otros libros de evangelios usan directamente el reino de Dios, ¿sí? Que nuestro Señor Jesucristo proclamó la venida del reino de Dios o el reino de los cielos. ¿Sí? Porque era el anhelo de Dios, el sueño de Dios es
establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Es el sueño de Dios. Ya estudiamos Génesis. El huerto de Edén era el reino de Dios perfecto, ¿no es cierto? El huerto de Edén era el reino perfecto, pero el hombre fue echado del huerto de Edén por la caída, por el pecado. Entonces, Dios quiere establecer su reino aquí en la tierra otra vez. Con ese propósito, ¿quién elige Dios? Abraham. ¿Y qué nación? ¿Qué pueblo? Israel. Entonces, Dios quiere establecer el reino de Dios. ¿En qué lugar? En, Canaán, en la tierra de Canaán. Los pastores que estudiaron la teología, ¿no? Obviamente en su estudio, en el seminario, alguna vez escucharon sobre el reino de Dios, estudiaron sobre este tema, ¿no? No con mucha profundidad, pero alguna vez, algunas clases tomaron con este tema, ¿o no? Pastores. Pero ese concepto del reino de Dios que hemos escuchado hasta ahora es muy, ¿cómo se dice? Muy teológico, filosófico. A ver, hay otra palabra, se me escapó. Hay un término filosófico, ¿cómo se llama? A ver, ayúdame, Google. Metafísica. ¿Se entiende este término? Metafísica. Ok, no importa. Es un concepto muy teórico, eh, filosófico. Es muy difícil sentirse aquí en la tierra, el reino de Dios, que muchos entienden que identifica el reino de Dios con los cielos, con el cielo, cuando, a donde vamos a ir después de la muerte. Ahora, el reino de Dios no es el cielo a donde vamos a ir después de la muerte. Si vemos nuestro Padre nuestro, perdón, Padre nuestro, a ver cómo empieza Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros Ajá. tu reino. ¿Ok? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Sí, Venga, Venga a nosotros tu venga a nosotros tu reino. Venga tu reino. venga, ajá, nosotros Tu el reino, reino, tu reino. Y se cumpla tu su voluntad, voluntad, aquí en la tierra como como en el en el cielo. cielo. Ujú. Bueno, según el Padre nuestro, ¿dónde se establece el reino de Dios? ¿En el cielo o aquí en la tierra? acá en la tierra. Bien. Acá Aquí en la tierra. ¿Mm? Si vemos el Pentateuco, el reino de Dios tiene un espacio. El reino de Dios necesita la tierra, un territorio, porque ese reino de Dios es espiritual. ¿Han escuchado eso? ¿Es verdad? Que simplemente el reino de Dios es el dominio. Es algo espiritual. No hay espacio de muerte. ¿Sí? Pero si vemos en el Antiguo Testamento, Dios necesitaba el espacio, el territorio para establecer su reino. Sí, por eso Israel está preparado, está listo
hacer una guerra para conquistar esa tierra prometida. ¿Ok? Entonces, que Israel necesitaba territorio para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Que se entiende qué sueño tiene Dios con Israel. ¿Mm? ¿Cuál es el anhelo de Dios? Dios quiere establecer su reino aquí en la tierra. Dios no abandona esta tierra que es su creación. Aunque son rebeldes, Dios no abandona a los hombres. Dios no abandona esta tierra que Dios quiere establecer su reino aquí en la tierra. Israel se equivocó con esa tarea, ¿no? Si adelantamos la historia. Pero Jesucristo vino, el Hijo de Dios, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y ahora somos nuevo Israel, que nosotros tenemos que establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Tenemos que expandir el reino de Dios sobre esta tierra. Amén. ¿Se entiende ahora qué libro es Deuteronomio, hermanos? ¿Sí? Acá la palabra clave es la tierra. Dios necesitaba un territorio para establecer el reino de Dios, su reino aquí en la tierra. ¿En qué tierra, en qué parte del mundo Dios quería establecer su reino? En En Canaán, Canaán. en Palestina, en Canaán. ¿Ok? Que por la razón, para Israel hoy en día, eh, guardar Palestina es sumamente importante para ellos. Por la razón, hacer la guerra, ¿no? Con los países árabes, ¿no? Está haciendo la guerra ahora. Porque ellos creen que Dios va a establecer el reino de Dios con Israel en Palestina. Por eso ellos todavía están esperando el Mesías va a venir a dónde? A Jerusalén. Ok. Y nosotros también, los cristianos, estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde va a regresar Jesús? En Apocalipsis, si vemos Apocalipsis, que la nueva Jerusalén desciende del cielo. Nueva Jerusalén. ¿Ok? La nueva Jerusalén. Algunos interpretan la nueva Jerusalén espiritualmente, no un espacio, un territorio, ¿no? Pero otros, sí, literalmente sería Jerusalén en Palestina, como judíos. Ay. Hay pequeñas diferencias entre los teólogos, pero lo más importante, esta es clara, que Dios quiere establecer su reino de Dios aquí en la tierra. En el libro de Deuteronomio, Dios quiere establecer su reino. ¿En dónde? En tierra de Canaán. Canaán. En tierra de Canaán. Entonces, Israel sí o sí debe conquistar la tierra de Canaán. ¿Ok? Para establecer el reino de Dios en esa tierra. ¿Estamos claros? Que tenemos que entender bien qué sueño tiene Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios con Israel? ¿Mm?
Ya con el libro de Éxodo hablamos que, ¿cuál es la misión de Israel? Ser Reino de sacerdotes. un pueblo santo. ¿Eh? ¿Y cuál es su misión como un pueblo santo? Tener una función de, ¿qué? Bendecir a la nación. De sacerdote, ¿no? De sacerdote. Ser canal de bendición de Dios. Muy bien. Bueno, ya hemos estudiado 4 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. ¿Sí? Y ahora, hoy empezamos con el libro de Deuteronomio. ¿Ok? Que deben tener una dirección, ¿ok? Una dirección. El tema central del Pentateuco, que es el reino de Dios, ¿no? Dios quiere establecer su reino en la tierra de Canaán. Ese es el tema central del Pentateuco. Obviamente, Deuteronomio es el último libro del Pentateuco que toca este tema, ¿sí? Dios quiere establecer el reino de Dios en tierra de Canaán. Por eso Israel debe conquistar esta tierra. Ok. Eh, para que sea Israel el reino de Dios, primero deben guardar, ¿qué deben guardar? El pacto, ¿no? El pacto. Dios hizo un pacto con Israel en el monte Sinaí, ¿no? Por medio de Moisés. Y recibieron las leyes, ¿no? 10 mandamientos en 2 tablas y también otras leyes, como el pueblo de Dios necesitaba las leyes. Entonces, para llegar a ser el pueblo de Dios, el reino de Dios, Israel, ¿qué necesitaba? Guardar el pacto y Las leyes. las leyes. Guardar el pacto y las leyes. ¿Sí? Y en una palabra, el pueblo de Israel debe ser un pueblo santo. Un pueblo santo. Guardando el pacto y las leyes. Bueno, tenemos 4 capítulos. Capítulo 1. ¿De qué se trata el capítulo 1? Que sabemos que este libro está compuesto ¿con qué? Con 3 Sermón. Sermones. sermón de Moisés, ¿no? 3 sermón de Moisés. Ok, la primera parte, el capítulo 1 es que es un repaso de la historia, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron en el desierto? ¿Cuánto tiempo? 40 años. ¿Cuántos años? 40 años.
En otra parte dice 38 años. 40 años o 38 años. ¿Qué dice? ¿Cuántos años en el desierto? En general dice 40 años, ¿no? Pero en alguna parte dice 38 años. ¿Por qué hay diferencia? Por el tiempo que estuvieron en el monte Sinaí y de ahí cuando marcharon luego para Canaán. Okay. Hasta monte Sinaí. Llegar hasta monte Sinaí y quedaban ahí, ¿cuántos años? 2 años. 2 años. Okay. Por eso en alguna parte dice que 40 años, en total 40 años, pero el vagar en el desierto es 38 años. Bien. El capítulo 1 es un repaso. ¿Eh? ¿Un repaso de qué? ¿Es ver en el capítulo 1, hermanos? ¿De qué se trata? Un repaso de toda la historia de Israel. Y Moisés les recuerda desde el inicio, desde que o sea, lo que Dios le entrega a Moisés para hablarles a ellos, les va recordando. Pero 1:18 es muy importante. A ver, abrís tu Biblia. Vamos a leer 1:8, capítulo 1, el verso 8, que dice: Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. ¿Qué dice? Hay una orden. ¿Cuál es la orden? Entrad. Entrar, Y poseed. entrar en la tierra de Canaán, ¿eh? Y conquistar. Y también Dios les recuerda, ¿qué les recuerda? La promesa, ¿eh? La promesa con los antepasados. Okay. ¿Qué presentó Moisés como base para la conquista de Canaán, a la segunda generación? ¿Qué presentó? ¿Qué presentó Moisés como base para la conquista de Canaán a la segunda generación que estaban haciendo los preparativos finales para la conquista de Canaán? ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué presentó Moisés? En capítulo 1. Pónete en lugar de la segunda generación, ¿no? La segunda generación del pueblo de Israel. ¿Qué están haciendo? Ya están equipados para conquistar la tierra, ¿sí? Y justamente en ese momento, ¿qué palabra le está Moisés? Cerca de que no podía solo con el pueblo y que el pueblo le diera hombres instruidos eh, y sabios para
que pudieran ayudarle como jefes de las tribus. Y de esos eligió Moisés 12 hombres. ¿Cómo estaría el Fueron pueblo de 13. Israel antes de la guerra, antes de comenzar la guerra? ¿No? Con miedo. Con Y miedo. ¿Eh? le dice, teman. Ujú. Con miedo, con inseguridad, ¿eh? Con dudas, que podríamos conquistar la tierra. ¿Mm? Con mucha duda, con miedo. En ese momento, ¿qué dice Dios? Que Moisés, Dios le dice por medio de Moisés, ¿qué dice? Yo os he entregado la tierra. Yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra. ¿Por qué? La tierra está prometida. Está prometida. Entonces, que la razón de la conquista de la tierra de Canaán es la promesa de Dios, ¿no? La promesa. El pueblo de Israel ya tiene la promesa de Dios. Dice, yo os he entregado. Y la tarea de Israel es que entrar en Canaán, ¿no? Sin miedo, solo confiando en Dios, entrar en la tierra. Pero ¿cómo? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Tenía temor, miedo, inseguridad. ¿No? Si comparamos hoy en día con el evangelismo que hacemos nosotros, ¿por qué muchos hermanos no pueden evangelizar? Sabiendo que evangelizar es una guerra espiritual, ¿no? ¿Por qué muchos cristianos no pueden evangelizar? ¿Mm? Esta guerra para conquistar Canaán, ¿qué tiene que ver con la guerra espiritual que hacemos cuando evangelizamos? ¿Qué tiene que ver? Vamos, hermanos. Es lo mismo, ¿no, pastor? Da miedo. 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 No sé si vergüenza, temor, Ujú. para pensar pocos valientes. No, no somos muchos. Cuesta. Y nosotros también tenemos la promesa. Israel tenía la promesa, ¿no es cierto? Tenemos la promesa, doctor, pero nos olvidamos, creo. Tenemos la promesa, ¿no? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán, no, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, etcétera. Tenemos promesas, ¿no? Tenemos la promesa de victoria. Pero, ¿y por qué no evangelizamos? Hermano, ¿por qué no podemos evangelizar? Porque no confiamos en esa promesa. Ajá. No confiamos en esa promesa. Ya tenemos la victoria en Cristo. Amén. Hermano, tenemos la victoria en Cristo. ¿Ok? Como Dios ya ha entregado la tierra de Canaán a Israel, Dios nos ha entregado este mundo. Amén. Nuestra tarea es entrar en Canaán, salir a evangelizar. Pero
no cuesta arrancar, ¿no? No cuesta salir. Cada vez que salgo a evangelizar, me doy cuenta de que yo no evangelizo. Dios, el sujeto de evangelismo es Dios. Dios ha preparado almas. ¿Ok? Mi tarea es buscar almas listas para recibir a Cristo. No sé, ustedes también pueden ver eso. No mis palabras persuasivas, ¿cómo se puede explicar? No puedo convencer a nadie con mis palabras persuasivas, mis palabras preparadas. La conversión depende de qué? De la obra de Dios, de obra del Espíritu Santo. Ya Dios nos ha entregado el mundo, hermanos. ¿Por qué no ganamos almas perdidas para Cristo? ¿Por qué? No entramos en Canaán. Si no entramos en Canaán, ¿ok? No podemos conquistar la tierra. Si no salimos a evangelizar, no ganamos nada. Pero si salimos, encontramos almas preparadas. ¿O no? Cada vez que salgo a evangelizar, el sábado a la tarde salgo 2 horas más o menos para evangelizar con los hermanos. ¿Ok? Cada vez que salgo puedo encontrar algunas almas ya están listas a recibir a Cristo. Dios ha preparado almas. Mi tarea es buscar esas almas preparadas, que siempre comparo con patatas blandas, ¿no? Como dijo Jesús, que la mies está maduras o lista, ¿cómo se dice? ¿Pero qué dice Madura, Jesús? Madura dice, La mies la, es mucha. la mies es mucha. Ajá. Y Pocos Los obreros. obreros pocos. pocos es obrero. Hay, hay, hay pocos obreros, ¿no? Jesús dijo eso. Mies es mucho, pero hay pocos obreros. Si salimos, ganamos algunos para Cristo. Pero, ¿cuál es el problema? Tenemos miedo, tenemos vergüenza, no hablamos con nadie, ¿no? Cuando salió un grupo de con los hermanos de una iglesia acá, yo los llevaba 5 meses mostrando el ejemplo, cómo evangeliza. Nadie podía hablar, nadie abrió su boca. Tenía excusa, oh, pastor, acá toda la gente anda ocupada. Obvio, todo el mundo anda ocupado. Pero tenemos que conquistar a algunos. Tenemos que abrir nuestra boca a hablar del Evangelio. Si hablamos, ¿qué? Enseguida nos damos cuenta de que hay muchos mies, hay muchas almas preparadas para recibir a Cristo. Muchos quieren venir a la iglesia. No necesitas convencer a nadie. ¿Mm?
¿Me creen, hermanos? ¿Están de acuerdo o no? Dígame algo, por favor. O nunca salieron a evangelizar, no sé. En serio, cada vez que salgo a evangelizar, puedo encontrar algunas almas preparadas para recibir a Cristo. ¿Por cuál es el problema? Nosotros tenemos miedo. No queremos salir. No queremos hablar del Evangelio. Al principio con los hermanos salimos a evangelizar todos los sábados. Apenas algunos hermanos repartieron folletos. Otros no hicieron nada. Caminaba ida, vuelta por ahí, por acá. Estaban mirando las cosas. Hay muchos gritos acá en el mercado. Bueno, los manteros acá en la Avellaneda. Todos andan ocupados, quieren vender sus productos, su mercadería. El otro fin de semana con los pastores que están discipulados, que salimos a la tarde a evangelizar a, el- a los manteros, una Avellaneda acá, un mercado. Un hermano dice, pastor, todo el mundo anda ocupado, ¿con quién hablo? Bueno, vení conmigo, vení. Yo entregando un folleto, Dios te bendiga. Pedro, ¿cómo te llamas? Marcelo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andas con Dios? ¿Cómo vas con Dios? Bueno, ok. No sé, pastor. ¿Me das 3 minutos? Yo quiero predicar el Evangelio. ¿Alguna vez has escuchado hablar del Evangelio? Ok. Este hermano, este hermano fulano te va a explicar en 3 minutos. Entonces yo le digo, fulano, explícale ahora. Él no memorizó nada de Evangelio en 3 minutos, solo leyó ahí delante de ese. Un matrimonio, 2 almas. En el acto recibieron a Cristo. Hicieron confesión de fe. Tenemos que tomar la iniciativa. Tenemos que entrar en Canaán para conquistar la tierra. Si no entramos en Canaán, no podemos conquistar la tierra. Si no salimos a evangelizar, si no abrimos nuestra boca, no ganamos ninguna alma. Si salimos, abrimos la boca, hablamos de Cristo, que siempre podemos ver que algunos quieren recibir a Cristo. ¿O no? Digan amén alguno, por favor. ¿O no? Amén. Amén, pastor. Si te rechaza, gloria a Dios, gracias, chao. Y habla con otro. Aunque en el mercado, todo el mundo anda ocupado. Pero siempre hay algunos, si no quieren hablar, quieren escuchar. Estaba vendiendo los productos. Yo le digo, yo soy un pastor. ¿Quieres escuchar el evangelio ahora? ¿Me das 3 minutos? Me dice, sí. ¿Me escuchan? ¿Por qué no? No tengan miedo, pastor. Todo el mundo anda ocupado, no puedo hablar. ¿Con quién hablo yo? Y si me escuchan, ¿por qué no escuchan a vos? El miedo. Miedo. Aunque la tierra está prometida, Israel debe entrar en Canaán. Si no entra en Canaán, no puede conquistar la tierra, aunque está prometida la tierra. Aunque nuestro Señor Jesucristo nos entregó el mundo.
almas. Pero si no salimos, no hablamos del Evangelio, ¿y cómo podemos ganar alma perdida? A ver, dígame algo, por favor. Si no tienen ganas de evangelizar. No, nadie quiere entrar en Canaán. Quiere morir, prefiere morir en el desierto. ¿No? Susana, ¿quiere morir en el desierto? ¿No quieres entrar en Canaán? No, sí, pastor, sí. Bueno, yo le comento mi experiencia. Salgo para predicar mayormente con el D3, que es lo que practicamos acá en la iglesia. Y también para salir, que yo le pido a los hermanos, salimos siempre 2 o 3 hermanas, porque la mayoría, bueno, tienen miedo al rechazo mayormente, también por timidez. Pero bueno, siempre encontramos, salimos y siempre hay, sí, por supuesto, es más el rechazo o la gente que pasa, pero siempre hay almas que ganamos, o sea, 2, 3, 5, 4, siempre que salimos hay resultados. Sí. Cuesta, sí, que cuesta. Salgo a evangelizar 2 horas sábado a la tarde. Que siempre encuentro algunos almas que quieren recibir a Cristo. En 2 horas. ¿Y por qué no salís? ¿Por qué no entras en Canaán? Ya tenés la promesa. Pastor, Dios. a mí, perdón, lo que Dale. más me motiva para salir a evangelizar, o sea, que antes no lo veía así, esto lo hago ahora, pues yo digo, es un mandato del Señor, es una orden y debo obedecerla. Si quiero la bendición de Dios, tengo que obedecer a lo que Él me dice que haga. Más allá de los obstáculos que tenga, y bueno, y la oposición y el rechazo. Así que tengo que hacerlo. Y bueno, obedeciendo, tengo la bendición siempre. Pero que me cuesta debido a eso, ¿no? A muchas veces el rechazo, gente que está muy indiferente, pero siempre hay resultados. Muy bien. Mire, capítulo 3, el versículo 22. Capítulo 3, los versículos 22. A ver, ¿alguien puede leer? 3:22. Pastor, dice, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. ¿Qué dice? No temáis. Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. ¿Quién hace esta guerra? ¿Israelitas? ¿Soldados? ¿Quién hace esta guerra? Dios mismo, ¿ok? Jehová vuestro Dios, eres el que pelea por vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Salimos a evangelizar, hermanos. Dios pelea por nosotros. Ya Israel, durante 40 años, lo han experimentado en el desierto. Amén. Amén. Con la columna de nube, con la columna del fuego. Guiaba al pueblo de Israel, que siempre Dios andaba delante del pueblo de Israel. 3 días antes, el arca del pacto iba 3 días adelantado
adelante del campamento de Israel en el desierto, ¿no es cierto? Dios mismo estaba al frente del pueblo de Israel, del campamento de Israel. Dios mismo es la vanguardia. Dios mismo pelea por nosotros. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios Dios. mismo pelea por Aleluya. nosotros. Dios pelea por nosotros. No tengamos miedo, hermanos. Nuestra tarea es obedecer a la palabra de Dios, entrar en Canaán, confiando en la palabra de Dios. Tenemos que salir, abrir nuestras bocas, a hablar del Evangelio. Amén. Así vamos a ver resultados. ¿En qué momento Moisés está diciendo esto? Antes de entrar la tierra de Canaán, o lo otro lado del río Jordán, en llanura de Moab, en el campo de Moab, que Moisés está diciendo, dando esta palabra a la segunda generación de Israel. Amén. Y también si vemos, ellos tuvieron una pequeña, ya experimentan una pequeña victoria, ¿no? Al otro lado del río Jordán, ahí conquistaron dos pueblos, ¿no? Derrotaron dos naciones haciendo la guerra. Mataron dos reyes, ¿o no? No Sí, han leído la Biblia, ¿sí? el rey Seón de Ujú. O, amorreos y de Basán. ujú, Og. ujú. Entonces, dos tribus y la media tribu quieren quedarse ahí en otro lado del río Jordán, ¿no es cierto? Ujú. Es muy importante para mí tener la pequeña, experimentar los pequeños éxitos, pequeñas victorias en nuestra vida. ¿Ok? Si tenés experiencias, ganar almas perdidas para Cristo en evangelismo, ¿ok? Si ya tenés algunos, no vas a tener miedo. Ahí el sábado yo me encontré con una señora, creo que ya ella a mí me conoce, porque ya he hablado alguna vez con esta mujer, con mis compañeros también. Así que, bueno, ya le pedimos, ¿no? Ella escuchó el Evangelio, aceptó a Cristo, y, pero ya estaba recibiendo todos los días mi devocional, ¿no? Un hermano, un compañero ya le pidió el teléfono, ya está mandando el mensaje invitando a la iglesia. Pero que con la charla nos damos cuenta. Estaba estaba ayudando yo a quien, el hijo de Revolviano, Nahuel, Manuel, José Manuel, ¿no? José Manuel, estaba ayudando a José Manuel, ¿no? Yo tomé la iniciativa de charla, ¿no? Yo le diga, ahora José, me toca, tocas a vos, te toca presentarle el Evangelio.
Y él presentó el Evangelio. Esta mujer recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Mientras charlamos, cuando hablaba del miedo, ¿no? Los que trabajan con Evangelio de 3 minutos, hablamos del miedo, ¿no? Miedo es el resultado del pecado. Y yo le pregunté, mientras José Manuel hablaba del miedo, yo le pregunté, mira, ¿vos tenés miedo? ¿Dormí bien a la noche? ¿No tenés pesadillas? Sí, pastor, tengo todos los días tengo pesadillas. ¿Quién aparece en tu sueño? Mi hijo muerto el año pasado. Perdió su hijo. Ese hijo aparece todos los días en el sueño. Podría ser algo normal, pero yo tenía duda. Por otro lado, muchas veces el demonio se finge como un pariente, como una persona muerta. Yo le dije a esta mujer, mira hermana, el hijo, tu hijo que aparece en tu sueño, no es tu hijo, es un demonio. El demonio se finge como tu hijo y también te quiere llevar, te quiere destruir. Yo tengo mucha experiencia como pastor. No tienes otros problemas. No tenés duda. ¿Alguien te hizo un trabajo de hechicería y brujería? Sí, un brujo. Un brujo boliviano. Ajá. Mira, este José Manuel es un pastorcito. Su papá es pastor. Te voy a presentar a su padre. ¿Me das tu teléfono? Okay. El padre de José Manuel te va a llamar, te va a invitar. Andar a la iglesia, explicarle todo lo que pasa en tu vida. El pastor te va a ministrar. Bien. Si no hablamos con esta mujer, ¿qué hacemos? Se ha perdido un hijo por un trabajo de brujería. Ese brujo quiere destruir toda la familia. Si no salimos el sábado a evangelizar, si no hablamos con esa mujer, ¿cómo sería su vida? Pero gracias a Dios. Dios nos guió a esa mujer, hablamos con esa hermana y ella recibió a Cristo y ya tiene su pastor. Puede pedir ayuda. No se olviden, Dios les ha entregado la tierra de Canaán a Israel. Según la promesa que había hecho. Y nosotros tenemos la misma promesa. Dios pelea por nosotros. Amén. No, nosotros no peleamos con nadie. Que siempre tenemos que ser amables, caballeros. O sea, hablar bien con amabilidad con la gente. No hace falta pelear con la gente evangelizando. No. Que siempre con la sonrisa, con amabilidad tenemos que hablar con la gente. Tratar bien a la gente. Amén. Ok. Creo que para mí acá en capítulo 1 al 4, estos son temas principales, ¿no?
A ver, me gustaría escuchar algunas sus reflexiones. ¿Qué dice? ¿Mm? Estudiando estos 4 capítulos, la primera parte de Deuteronomio, a ver, ¿qué aprendieron? ¿Qué pueden compartir con otros hermanos, por favor, hermanos? Dale. Te escucho. Giovanna, Aprendiendo muy bien cuando decías a ver, se corta, habla fuerte. ¿Eh? Sí, escuchan. A ver, apagas tu cámara, mejor. Así vamos a ver, sí. Se mejora. ¿Ok? Ahora, ahora. Igual no podemos escucharte, Giovanna. Perdóname. Después, ahora, a ver. Vamos, hermanos. Bueno, aprendimos que, Marcela, Ajá, aprendimos de que Dios ya nos entregó la tierra para conquistarla ajá, y que tenemos que salir a pelear porque a presentarnos nomás, porque el que pelea por nosotros es Dios. Y así también en nuestras vidas salir a evangelizar sin temor, sin miedo, sin dudas, porque nosotros vamos a hablar nomás y el que va a hacer la obra va a ser el Señor. ujú, Que tenemos que salir a evangelizar porque tenemos, ya el Señor preparó almas ujú, para que nosotros evangelicemos, almas preparadas, ujú. Ok. que Dios pelea por nosotros. Ujú. Amén. A ver, otros hermanos. Hermanos están escondidos. También puedan participar, por favor. Pastor, yo muchas veces he Mm, predicado o mencionado el versículo de que las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia. Muchas veces lo he dicho. ujú, Bueno, a través de este libro de Deuteronomio, con más razón, ahora lo entiendo mucho mejor, que Dios es un Dios de promesa, que Dios, así como lo que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, lo cumple, pero claro está que somos nosotros lo que muchas veces no alcanzamos esa promesa por no obedecer. Entonces, podía ver por el estudio también de que la obediencia trae como resultado la salvación, la bendición, y la obediencia, el juicio, el castigo. ujú, Y bueno, entonces, saber que sí o sí, Dios es fiel a lo que ha prometido, solo tengo que asegurarme que esté obedeciendo a su palabra y también confiando en esa promesa, porque bueno, lo triste acá era de al no confiar, ver ujú. dónde entrar. Así que bueno, confiar y obedecer, por sobre todas las. Justamente el capítulo 1 habla del costo de incredulidad, el costo que pagó el pueblo de Israel en el desierto durante 38 años después de Cades Banea, ¿no? Después de 12 espías, ¿no? Repartición de 12 espías, ¿no? Por su incredulidad, que Israel pagó un costo. ¿Qué costo? 38 años. No solamente 38 años de vagar por el desierto, esa generación, esos incrédulos, ninguno entró en tierra de Canaán, en la tierra prometida. Ese es el costo. Es el costo que pagaron, el costo de incredulidad. Ay. Pensemos en lugar del pueblo de Israel que está al otro lado del río Jordán, en llanura de Moab, ¿no? Estabas
estamos preparados, listos a entrar en la tierra de Canaán. Algunos tienen miedo, ¿no? Otros tienen inseguridad. Otros tienen la preocupación. Pero ¿qué pasa? Justamente porque Moisés habla de este tema, el costo de la incredulidad. Si nosotros también no obedecemos a la palabra de Dios, si no confiamos en Dios, también nosotros podríamos pagar el costo. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué me ¿Quiera? pasó? ¿Ah? Con respecto a que no podía entender por qué Moisés, con todo lo que hizo y su esfuerzo y sacrificio y el sufrimiento con un pueblo tan rebelde, no entrar a la tierra prometida aun cuando se lo pidió a Dios. Entonces yo digo, bueno, acá también, esto es para mí. A veces me enojo por un pueblo rebelde, porfiado, digo, a ver si no entro en ese enojo también. Ahí me quedé medio pensándolo bastante. Bueno, justo capítulo 4 habla sobre este tema. Moisés mismo no entra en tierra de Canaán, pide a Dios, ¿no? Otra vez pide a Dios, por favor, que déjame entrar en Canaán. Pero Dios dice que no. Ok. No te enojes por los rebeldes, ¿eh? Susana, no te enojes por rebeldes, ¿eh? Sí, no me asusté ahora con esto. Ujú. Ok, ¿alguien más? Pastor Pedro. ¿Qué tal? ¿Estás en casa o en postal? Sí, ¿Hospital en casa. estás? No, ¿Casa? mañana vamos. Ahora estoy en casa. Ah, ¿estás en casa todavía? Mañana a las 4 de la mañana vamos al hospital. Ujú. Y ¿Cómo bueno, se encuentra Mariano? mejor, pero igual los remedios que le dieron la última vez es como que sigue, está ahogado y tiene un Ah, pulmón como que no está bien. Entonces ok. vamos a ir al Santo Yani, que tiene la historia clínica de él y se especializan en eso, a ver Ok, qué nos dicen. todo Así muy que bien. bueno. Y ahí que Dios me use mañana también a predicar en el hospital. Ah, Jehová está bien. peleará por Ujú. nosotros y bueno, Él va adelante. Amén. Ujú. Amén. Y para cerrar, yo quería decir que dice, el que tiene miedo no recibe la promesa de Dios. La tierra fue dada y bueno, hay que tomarla. Incrédulos pagan el costo. Ujú. Pastor, una pregunta, Marcela. Dale. ¿Y cómo hacer cuando salimos a evangelizar y la otra persona que está recibiendo la palabra o algo te trata mal o no quiere saber nada? Callados, amables, tenemos que irnos y listo. Ok, decirle Como dijo usted gracias, recién. Señor. Gracias, Señor. A Dios le bendiga. Listo. Ujú, Ok. amén. Y Sí, siempre, sí, pero escuchaba que usted siempre era yo diciendo digo, de Susana tu recién que tarea, no se ok, enoje. tu tarea es buscar patatas blandas. Todavía está cruda, ¿no? Un Ujú, tenedor lo pinchaste, está crudo, déjalo. Necesita ujú. más tiempo. Tiene que dejar más tiempo en el horno. Amén. Espera que Dios lo cocine. Que tu tarea es buscar la batata blandita. Si te digo, siempre almas preparadas para recibir a Cristo. Siempre. Acá en Argentina, si según mi experiencia, ando hablando con la gente, predicando evangelio 2 horas, puedo encontrar algunos almas que quieren recibir a Cristo. Por lo menos 2, 3 almas. ¿Y por qué vos no? ¿Mm? Ok, ¿alguien más? A pesar de Moisés, de que se le prohíba de que no entra a la tierra prometida,
Dios también ordena que debe animar a Josué para que pueda liderar ese pueblo y que le dé fuerza. Creo que se le fue difícil a Moisés también, aunque veía a Josué como el que siempre estuvo a su lado y que Dios lo ordenaba, él sabía que iba a estar Dios con él. Pero qué Ok. difícil debe ser aún hoy para los pastores cuando tienen que legar o dar Ok. ciertos La propósitos a cuestión, otros. ok, la cuestión es confiar en la promesa de Dios, ¿sí? Y obedecer a la palabra. Amén. Giovanna, Amén. a ver, ahora podemos escucharte. Pastor, ¿escuchan? Hoy, tampoco. Nada Tampoco no más. te escuchamos. Se corta. Ay, A ver, algunos escondidos. Javier, Pastor Javier, ¿está ahí o no? ¿Se escapó o está todavía ahí? Se escapó Javier. Sí, pastor, ¿Está? estoy acá. Dale, te escuchamos. La verdad que es muy bueno hacernos reflexionar sobre este tema. Como dice en el versículo 22, que Dios es el que pelea por nosotros y Él también, ¿no? Es quien trae a sus hijos hacia nosotros. Tan solamente nosotros debemos ser instrumentos para el Señor, poderlo decir, heme aquí. Más allá de si soy preparado o no, pero si el Señor nos usa, nos usará. Pero estar dispuesto, pastor, como decía una de las hermanas, ¿no? Si, si tenemos miedo, no vamos a conquistar. Así que Dios bendiga esta clase que es de mucha reflexión para nosotros. Ok, gracias, Javier. No se olviden, Dios pelea por nosotros. ¿Ok? No hacemos nosotros la guerra espiritual. Nuestra tarea es obedecer a Él. ¿Ok? ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Dios pelea por nosotros. Aleluya. Dios pelea por nosotros. Amén. Carla, no te preocupes por salud de Mariano. Dios pelea por Mariano. Amén. Amén, gloria a Confía en Dios. Dios. Amén, lo recibo, amén. Dios lo va a sanar. ¿Mm? No tenga miedo. Dios pelea por nosotros. Vamos a conquistar la tierra de Canaán. Los miedos, los cobardes, no pueden. Pero los que obedecen a la orden de Dios, confiando en su poder, pueden conquistar la tierra de Canaán. Aleluya. Ok, hasta aquí hoy. Eh, Se quedaron muy pocos, muchos fueron eliminados, abandonaron el estudio, pero ok. Todavía tenemos 7 clases, ¿no? Podríamos terminar al principio de diciembre. Bueno, por lo menos antes de fiesta terminamos, no te preocupes, ¿sí? Aguantes un poco más, ¿sí? Aguantes. Ok. Oramos, Señor, gracias, te bendecimos, te glorificamos por esta palabra que recibimos esta noche. Señor, gracias porque tú peleas por nosotros, no nosotros mismos. Tú peleas por nosotros. Solo confiamos en ti. Confiamos en tu promesa. Queremos obedecerte, Dios.
confiando en tu poder y autoridad, salimos a predicar el Evangelio, porque ya tú nos has entregado este mundo. Gloria a Dios, Señor. Ayúdanos. Envíanos a predicar el Evangelio. Cada día queremos experimentar las pequeñas victorias en nuestra vida, Señor Jesús. Con esas pequeñas experiencias de pequeñas victorias, nos va a llevar, nos va a empujar a la tierra de Canaán. Señor, que queremos cumplir nuestra tarea. Queremos cumplir nuestro propósito en nuestra vida. Ayúdanos para seguir adelante confiando en tu palabra y en tu poder. Señor, muchas veces queremos dejar nuestros brazos. Andábamos cabezas agachadas. Señor, levanta nuestra cabeza. Levanta nuestros brazos. Queremos seguir adelante. Queremos conquistar la tierra de Canaán. Gracias, Padre, por este privilegio que tenemos en ti. Aleluya, Señor. Cada vez en nuestra vida cotidiana que podamos experimentar estas pequeñas victorias. Aleluya. Gracias. Bendice a todos los hermanos que están en esta clase, que puedan terminar todos el Pentateuco, el último libro de Deuteronomio, Señor. Nos falta poco. Ayúdanos, Señor. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches, Dios los bendiga grandemente. Y ahora Bolivia fresquito acá, Argentina calor.